Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo o en inglés Corporate Learning Dialogues a través del canal de YouTube de Unikemia. Les recuerdo que Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. Mi nombre es Paul Esqueda, profesor emérito de Penn State University. En este cuarto programa tenemos como invitado a Daniel Giladi, o debería decir el doctor Daniel Giladi, consultor senior en organizaciones y comunidades, director de Integra Consulting Team LLC, profesor en las áreas de liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y comunicaciones de la Universidad Metropolitana y del IESA en Caracas. Daniel también es autor de 3 libros. Uno se llama Liderazgo, una decisión personal. Otro se llama Liderazgo, un dominio masculino. Y tal vez el siguiente, y es por donde yo más lo conozco, es su libro sobre inteligencia emocional. Tiene su doctorado PhD de Bryn Mawr College y un postdoctorado en psicología clínica de Temple University. Se me pasó que Daniel también fue oficial de las Fuerzas Armadas israelitas. Curiosamente, yo vivo en este vecindario conocido como el Main Line, y hace unos minutos estábamos recordando los momentos de Daniel en Wayne, Pennsylvania. Bueno, Daniel, en lenguaje sencillo, ¿qué es inteligencia emocional? Quisiera solamente un paso para atrás, solamente para estar seguro. El libro de liderazgo, un dominio masculino, es con una pregunta, no una afirmación, porque la gran mayoría de la gente lo dice. ¿Qué? Daniel diciendo un dominio masculino, cuando él siempre habla sobre que las mujeres son mejores ejerciendo liderazgo y demás. Entonces es con una pregunta. Liderazgo, un dominio masculino. Entonces, obviamente, como la gente lo afirmaba, entonces escribí el libro Una decisión personal. Porque yo siempre hablo, obviamente, de la gran diferencia que hay entre el ejercicio de liderazgo entre hombres y mujeres. Y yo pienso que a pesar que todos los libros de liderazgo están escritos, la gran mayoría por hombres, para hombres, entonces, y la mujer se ha relegado en muchos casos, pero yo pienso que la mujer, si tú hablas y hablamos de inteligencia emocional, la mujer es muy superior a nosotros los hombres en la capacidad de ser sensible con ella misma y con los demás. Bueno, como dicen acá, Daniel, I stand corrected, pero también estoy de acuerdo contigo que las mujeres lamentablemente son mejores, o afortunadamente. Así es. Bueno, yo siempre digo que estoy casado con Patricia, 48 años, y a través de ella me he convertido en mejor hombre. Entonces, ¡qué bueno! ¡Hurra, Patricia! Entonces, para hablar sobre inteligencia emocional, en breve, digamos, inteligencia emocional es la habilidad aprendida, y hay que subrayarlo, aprendida, que nos ayuda a manejar los retos que la vida nos presenta en relación con nosotros mismos o en relación con los demás. Quiere decir, en 2 palabras, tiene que ver con maestría personal, yo conmigo mismo, cómo manejo mis emociones, autoestima, cómo pienso optimistamente, cómo tengo la capacidad de manejar todas las novelas que yo me genero, que me hacen daño, y obviamente tiene que ver con cómo manejo mis relaciones interpersonales. Esos son los 2 elementos. Y especialmente que relaciones interpersonales es el primer predictor de felicidad. Gente que tiene buenas relaciones de pareja, con sus hijos, con su comunidad, con sus subalternos, con sus jefes, son más felices y por lo tanto muchísimo más productivos y muchos más capaces de tener un desempeño superior. Por eso nosotros hemos visto muchas veces que gente que tiene muchísima fortuna económica, pero son unos despiadados. O gente que tiene posiciones jerárquicas altísimas y no tiene la capacidad de alguna manera de entender a su gente o de generar equipos cohesionados con conversaciones transparentes. Eso son personas, obviamente, que son unos ignorantes en inteligencia emocional. Puede ser que tengan una gran inteligencia matemática, lingüística. Por eso, obviamente, salió un libro hace muchísimos años de Gartner,
en donde él habla de inteligencias múltiples. Y entonces, obviamente, pero por muchos años se ha basado en la inteligencia lingüística y matemática y lógica, y no en la inteligencia intrapersonal, que es yo conmigo mismo, y la inteligencia interpersonal, que es yo y los demás. Eso en breve es lo que es inteligencia emocional. Qué buena. Gracias, Daniel. Quisiera saber tu reacción a algo que ha dicho Yuval Noah Harari, un historiador y escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y dice, entre comillas, la inteligencia emocional y el equilibrio mental serán clave como competencia directiva para los tiempos exponenciales. Yo me imagino que Yuval se refiere al crecimiento que estamos viviendo, sobre todo por tecnología. Si todas las ramas de tecnología están creciendo exponencialmente. Bueno, obviamente él habla de cómo han crecido lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y mucha de esa inteligencia emocional e inteligencia artificial va a ocupar el espacio de mucha gente. Entonces mucha gente se va a convertir en irrelevante. Entonces él dice, para que eso no ocurra, tenemos que constantemente reinventarnos. Tenemos que tener la capacidad de convertirnos en personas que seamos necesarios para los cambios del mercado que van a haber, porque realmente va a haber un cambio dramático, ya está pasando, que obviamente se sabe que la inteligencia artificial en algún momento va a tener la capacidad de conocernos a nosotros mismos más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, es la capacidad de reinventarnos, el arte de conocernos a nosotros mismos, de manejar nuestros puntos ciegos y poder generar algo diferente. Pero lo interesante es que en 1963, John Gardner escribió un libro que se llama Self-Renewal, autorrenovación, donde él justamente estaba hablando de esa capacidad de nosotros, seres humanos, y la necesidad de reinventarnos, porque si no, básicamente no vamos a tener cabida en el futuro. Por lo tanto, es sumamente necesario, está muy vinculado de lo que necesitamos hacer en las empresas, y es la capacidad de la gente de reinventarse, la capacidad de alguna manera de autogenerar algo diferente en nosotros mismos para ser relevantes. Y por lo tanto es muy necesario. Es una de las grandes amenazas, obviamente, que él habla y muchos otros, digamos, del futuro, de que la gente va a convertirse en irrelevantes porque no tienen la capacidad de generar algo diferente. Bueno, los primeros dos cosas que me llevo de esto es, uno, que tenemos que administrar las telenovelas que tenemos en la mente, y el otro, que hay que reinventarse porque no necesariamente el trabajo que tenemos ahora va a ser el trabajo del futuro. Bueno, no necesariamente no va a ser. Esto es casi una aseveración. No va a ser. Bueno, no, ya con lo que hablamos antes del retiro, nosotros prácticamente no tenemos trabajo y la fortuna es que podemos escoger, ¿no? Pero bueno, no, pero el punto es significativo, ¿no? Que cómo administrarse ante esos cambios tan dramáticos que hemos tenido, ¿no? Así es. Y cambiar las novelas. Así es. De hecho, por ejemplo, en Penn State, esto de la pandemia ha hecho que muchos profesores de cierta edad se han retirado porque les cuesta mucho manejar Así es. la educación en línea, ¿no? Y esto es un cambio relativamente sencillo comparado con los cambios que verdaderamente se esperan. Así es. Bueno, entonces nos vamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son las competencias claves en los líderes actuales y del futuro? Bueno, yo primero quería hablar realmente de los gerentes, porque para mí hay una gran diferencia entre el ejercicio de liderazgo y el ejercicio, digamos, de la autoridad que tiene que ver con los gerentes. Liderazgo para mí tiene que ver gente que tiene la capacidad de innovar, de cuestionar el status quo, de asumir riesgos, de realmente ser un revolucionario, que tiene que ver obviamente con esto de reinventarse.
generar nuevas ideas, nuevas oportunidades. Para mí eso es liderazgo. Y la gran mayoría de la gente lo que está es gerenciando, no liderazgo. Pero de todas maneras, por lo tanto, quiero hablar de las competencias esenciales de un gerente excelente o extraordinario. Y la organización Gallup ha hecho un estudio muy extenso sobre esto, y 140 países, porque estaban tratando de ver lo relacionado con engagement, involucramiento, porque ellos hablan que 61 a 72% del desempeño de los subalternos tiene que ver con el tipo de gerente que tienen. Y por lo tanto ellos hablan de 5 elementos esenciales que debe tener un gerente extraordinario. Y según ellos, de 10 gerentes, solamente 1 o 2 tienen esas. El resto ha sido promovido porque tiene mucho tiempo en la organización o porque tiene una gran capacidad técnica, pero no tiene los elementos necesarios para gerenciar un equipo. Y entonces ellos hablan de 5 elementos. Uno es generar una cultura de clara accountability, pero de accountability mutua. Quiere decir, yo no soy solamente responsable, accountable por mis acciones. Si yo pertenezco a un equipo, y esa es la gran fortaleza de toda organización, que tiene que ver con equipos de alto desempeño, es que yo soy también accountable por mi compañero. Eso es lo que es una banda de hermanos y hermanas. Quiere decir, cuando yo veo que alguien no está cumpliendo de acuerdo a los estándares, yo voy y hablo con él. Porque la gran mayoría de la gente tiene una gran dificultad. ¿Qué pasa si lo digo y se molesta? ¿Qué pasa si de repente él me dice que no me meta? Entonces, no. Imagínate tú estar en tu familia y ves que tu hijo no se está desempeñando como tú piensas y tú estás preguntando, ¿se lo digo o no se lo digo? Imagínate estar en un carro, estás en un carro con tu familia y el chofer se está durmiendo y tú estás preguntando, digamos, ¿se lo digo o no se lo digo? Imposible. Tienes que decírselo. Entonces, eso es accountability mutua. Entonces, un gerente que genera una clara cultura de accountability mutua es un gerente extraordinario. Lo otro es que construye un espacio amplio y seguro para generar confianza y para tener un diálogo abierto y de completa transparencia. Por lo tanto, en inglés se llama Speak Truth to Power. Quienes tenemos que enseñarle a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros subalternos, a nuestros colegas, a que hablen la verdad, que digan las cosas con sensibilidad y con respeto, pero que tengamos un espacio amplio y seguro de tener conversaciones transparentes. Por lo tanto, tenemos que aprender lo que se llama conversaciones cruciales, porque todo conflicto es necesario, porque ahí es donde se definen lealtades, se definen opiniones, y obviamente es importante. Una organización sana es una organización donde inmediatamente se escala algo que alguien ve que no está pasando bien y no que lo deja pasar hasta que explota y de repente ya la infección es tan grande que lo que hay que hacer es sacar el diente o digamos o perder parte del negocio. Entonces es importante generar ese espacio. El tercero tiene que ver con motivar a cada uno de los miembros del equipo a tomar acción. Y esto tiene que ver de convertirte de jefe a coach. Quiere decir, tú tienes que dedicarle tiempo a tener conversaciones de significado, no solamente conversaciones operativas. Tienes que ser un coach. Y se habla que la mejor práctica habla de 4% de tu tiempo como gerente tiene que estar dedicado a tener conversaciones de significado. Y eso tiene que ver mucho con motivación, porque motivación es una decisión personal. Tú no puedes decretar, tienes que estar motivado. Para que alguien esté motivado tiene que decidir. Y para que él decida, entonces si él se siente que yo como gerente me preocupo por él, me preocupo por su aprendizaje, me preocupo por su vida y de alguna manera lo ayudo a tener un buen balance entre su vida personal y profesional, entonces obviamente hay un espacio muy importante donde la gente decide estar involucrado de corazón en lo que tiene que hacer, porque camino sin corazón no vale la pena. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar eso. Y lo otro que tiene que ver con la firmeza de impulsar resultados y la capacidad de superar la adversidad y la resistencia. Porque hasta hay un libro que se llama Immunity to Change, Inmunidad al Cambio, donde yo sé que lo que tú necesitas es ese hígado
o ese trasplante o ese bypass. Yo sé que eso es lo que tú necesitas, pero la gente a veces, obviamente, continúa haciendo las mismas cosas que le hacen daño. Se ha visto que gente que, por ejemplo, que ha tenido bypasses y después que se le pasa el susto, después de 6 a 2 años, vuelve a las mismas cosas que hacían, que le había tapado las arterias. Obviamente porque no son consistentes, no son disciplinados y no son, digamos, tenaces en seguir haciendo los esfuerzos para otra vez reinventarse, manejar las adversidades, etc. Y el último tiene que ver con toma de decisiones basadas en desempeño, no política. Quiere decir, uno de los grandes elementos importantes de una organización es que la gente sienta que lo están tratando con justicia. Quiere decir que si yo hago bien, está un poco relacionado con el American Dream, que obviamente ha sido cuestionado tristemente en estos últimos años, Porque aquí el American Dream siempre era, tú haces tu buen esfuerzo y vas a ser recompensado, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que a veces tiene que ver con política, tiene que ver con que si haces cosas que le gustan al jefe, entonces vas a estar cerca de él y te va a proveer de posiciones mejores si no lo cuestionas demasiado, etc. Entonces, no, el gerente extraordinario, bueno, entonces toma decisiones basadas en desempeño y no en políticas. Entonces, eso en grande, digamos, son los elementos. Muy bueno, ¿no? Tenemos 5 consejos para todos. Sobre todo el primero de rendición de cuentas, ¿no? Así es. Yo estaba leyendo también un artículo acá de lo que se llaman las consecuencias de demasiada competencia, ¿no? Que en el mundo empresarial y sobre todo en el liderazgo entendemos que la competencia dentro de una organización, pues es uno de los impulsores del desempeño. No obstante, hay un trabajo reciente que indica, tú sabes, las consecuencias de esto, ¿no? Una de las consecuencias es que la gente que anda buscando cómo ascender tiende entonces a irse a trabajar con grupos donde él puede ser saliente, ¿no? Donde él puede, y entonces, o puede ser único, ¿no? Y entonces, pero en realidad eso lo que hace es que hunde el desempeño, ¿no? Claro, y el otro es una cosa que llaman fake it till you make it. Tú sabes, así es. Disimula hasta que asciendes, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso que tú estabas describiendo antes del gerente versus el líder, y aún así dentro de los líderes, 1 de cada 10 tiene los rasgos. La verdad que es impresionante, ¿no? Cómo esos datos son interesantes, pero es interesante, Paul, hay algo interesante relacionado a lo que tú acabas de mencionar, que hay una gran diferencia entre un equipo de soccer, un equipo de fútbol y un equipo de basquetbol. Porque las grandes organizaciones tienen que entender que son un equipo de fútbol, de soccer, no de basquetbol. Porque en basquetbol, básicamente tú eres el buen equipo de acuerdo a la gran estrella que tienes en el equipo. Quiere decir, tú en equipo de basquetbol puedes tener un Michael Jordan, ¿verdad? Y uno más o menos como él, que meten más del 50% de los puntos del equipo. Quiere decir, tú tienes que tener 1 o 2 estrellas enormes y el demás puro relleno. Mientras que un equipo de fútbol, de soccer, tú necesitas esto balanceado, porque tú hasta meter el gol necesitas a veces 20 toques de la pelota. Quiere decir, pero si tú tienes una gran estrella, los otros no pueden entonces jugar para ayudarte para que tú al final metas el gol. Quiere decir, en un equipo de soccer, tú tienes que tener un equipo súper bien balanceado entre la defensa, el portero, los del medio, los delanteros, etc. Tú tienes que tener un equipo súper balanceado porque necesitas mucho esfuerzo hasta meter el gol. Mientras que Michael Jordan, tú le dejas la pelota a Michael Jordan y él solito va al otro lado y mete la mete, sí, correcto. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno,
Daniel, si te tocara diseñar la ruta de desarrollo corporativo de un prospectivo líder, ¿cómo lo harías? ¿Cómo actuarías as a coach? Y yo creo que esto tú lo has hecho muchísimas veces. Así es. Bueno, es interesante. Primero, obviamente, hay que entender quién es el individuo y qué es lo que él quiere consigo mismo. ¿Ok? Digamos, en la organización donde está, o si quiere, digamos, cambiarse de organización, digamos, ¿dónde se quiere ver? ¿Cómo quiere ver su futuro? Entonces, para eso, obviamente, hay que ayudarlo a definir su propósito. Quiere decir, ¿qué te hace a ti levantarte todas las semanas? Todos los días, más allá de, digamos, de que tienes que proveerle a tu familia. ¿Okay? Tiene que ver cuál es tu propósito, cuál es tu legado, cuál es tu marca. Entonces, por ejemplo, obviamente esto tiene que ver con más allá, digamos, de una posición. Porque si es una posición, entonces cualquier posición es válida, mientras te paguen, digamos, lo que tú necesitas como para... Y se ha hablado, tristemente, que 30% de la gente está activamente disengaged de su trabajo. No les interesa y hasta hace cosas hasta dañinas. Y el otro 30, hay otro 30%, 35% que no está engaged. Ellos hacen lo que les dicen que hagan. Y solamente se habla que un 30%, 32% está genuinamente engaged. Quiere decir, está haciendo lo que quieren hacer y lo que les gusta hacer. Por eso yo digo, camino sin corazón no vale la pena. Entonces, tiene que definir, obviamente, cuál es su propósito, primero que nada. Después de eso, obviamente, tenemos que hablar de, porque lo que nosotros hacemos es lo que se llama Stakeholder Center Coaching, que tiene que ver con coaching conductual. Quiere decir, ¿cuáles son aquellas conductas que tú quisieras mejorar, cambiar, para que tú puedas cumplir con ese propósito? Entonces, pero para eso, tú tienes que entonces ayudarte de stakeholders. Quiere decir, ¿quién sabe realmente cómo tú eres como pareja? ¿Quién sabe cómo tú eres como papá? ¿Quién sabe realmente cómo tú eres un miembro del equipo? No tú, los demás, los que trabajan contigo, tus stakeholders. Entonces tú tienes que primero preguntarle a tus stakeholders, a esas personas, ¿qué crees tú? ¿Cómo me ves? ¿Qué crees tú que yo podría mejorar para ser un mejor gerente, un mejor amigo de equipo, jefe, digamos? ¿Qué crees tú que...? Y entonces tiene que recoger feedback de esa gente. Y obviamente junto conmigo o con el coach, entonces él define cuáles son las dos conductas iniciales que de alguna manera él podría empezar a trabajar para cumplir con, obviamente, con ese propósito que hemos definido. Y se hacen siempre planes a 30 días. Quiere decir, a los 30 días, entonces él va a donde sus stakeholders le dice, ¿qué has visto de mi esfuerzo? Entonces, obviamente, y junto conmigo, entonces, obviamente, se le pasa unas mini evaluaciones a la gente para saber realmente cuál ha sido su esfuerzo. Quiere decir que tiene que haber resultados. O sea, no es lo que el coachee dice que ha mejorado, no lo que dice el coach, sino lo que dicen los stakeholders. Entonces, y obviamente, y aquí entonces hablamos lo importante de que sean básicamente un esfuerzo, obviamente, consistente, digamos. Mínimo 6 meses para trabajar en estos aspectos. Entonces, eso básicamente es un poco, digamos, el plan de acción que nosotros hablamos. Primero, definir tu propósito. Segundo, definir cuáles son tus conductas concretas que quieres trabajar, recibir feedback de tus stakeholders alrededor de los aspectos que quieres cambiar, decirles a ellos cuáles son las que has escogido para mejorar y que ellos te ayuden, te acompañen en este proceso, observándote para darte lo que se llama feed forward, es decir, retroalimentación, pero hacia adelante, no hacia atrás. Ese es básicamente el proceso. Qué bueno, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta y ¿cómo ves el futuro del aprendizaje corporativo? Y quería aclarar, bueno, que como tú lo has dicho, tú sabes, está el aprendizaje del lado de los gerentes o los líderes y está el aprendizaje de la organización como un todo.
¿cómo ves el futuro de esas dos cosas? Por ejemplo, considerando la tecnología o el cambio tecnológico que estamos por tener. Bueno, primero, obviamente, estos son trabajos paralelos. Digamos, yo siempre hablo que no hay cosa más poderosa que un equipo. Quiere decir, cuando un equipo está cohesionado, hay confianza, tiene la capacidad de tener conversaciones transparentes, cuando hay mucho accountability, hay una mayor desempeño, mejor atención a resultados y mejor compromiso. Entonces, el futuro, bueno, el presente, eso es lo que estamos haciendo, el presente, pero el futuro del entrenamiento corporativo tiene que ver alrededor de equipos. Quiere decir, cómo generar equipos de alto desempeño, tanto en las áreas funcionales como interáreas. Quiere decir, primero se empieza a fortalecer los equipos funcionales, operaciones, comercial, finanzas, auditoría, el equipo ejecutivo, digamos, y reunirse, digamos, frecuentemente. Tenemos obviamente una metodología, porque como es antes, cuando lo hacíamos face to face, entonces nos reuníamos 2 días seguidos en algún hotel, en algún sitio. Hoy en día son 2 horas, una vez cada 2 semanas. Y entonces en esas 2 horas hablamos de estos aspectos, definir propósitos, cuáles son las conductas que el equipo como equipo tiene que mejorar, cómo darse feedback unos a otros. Básicamente generar equipos de alto desempeño para generar mayor confianza, mayor capacidad de hablar transparentemente, etc. Entonces, uno es fortalecer a los equipos. Eso es fundamental. Paralelamente, obviamente, tiene que ver con el individuo. Y aquí es donde viene, digamos, el coaching individual, donde hay que ayudarle a los ejecutivos en el arte de reconocerse a sí mismo y ver sus puntos ciegos. Tiene que ver con la capacidad de reinventarse, la capacidad de, digamos, de tener, de ser un buen cuentacuento. Hoy en día se habla que una de las cosas más importantes tiene que ver con el storytelling. Porque si tú no tienes la capacidad de contar un buen cuento, ¿verdad? Entonces no vas a poder convencer a la gente. Digamos, tú tienes que enganchar a la gente. Y tú enganchas esto cuando tú aprendes, digamos, a ser un buen actor y un buen storyteller. Entonces, esto es muy importante. Y en relación a la organización, que para mí es uno de los elementos importantes, es ayudar a la organización a convertirse en una organización que aprende. Y aquí tiene que ver con lo que hemos hablado, obviamente que tú también lo conoces, que es pensamiento sistémico, ¿verdad? Es entender que tenemos que romper silos. Tenemos que realmente generar una profunda colaboración a través de las fronteras. Se habla, obviamente, y Noah Harari también ha hablado mucho de esto y muchos otros, que tiene que ver, no es survival of the fittest, no es sobrevivencia del más fuerte, es sobrevivencia del más kind, el más colaborador. Porque nuestras grandes invenciones que hemos tenido en el mundo, imagínate la pandemia, en un año montaron estas vacunas que está salvando el mundo. Imagínate, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de miles de personas. Entonces, por lo tanto, es esencial la noción de colaboración, de pensamiento sistémico, y que una organización sea una organización que aprende. Se aprender de sus errores, aprender de sus éxitos, de siempre hacer la capacidad de juntar a gente y entender cómo colaboramos, cómo impactamos en los demás, no buscar culpables, romper silos, generar equipos, generar una visión compartida y ayudar a la gente, obviamente, a manejar sus novelas personales, digamos, y sus cuentos y las cosas que a veces le hacen daño. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que has hecho una exposición bien nutritiva y que yo espero que la podamos hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible desde Unikemia. Entonces, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, de verdad. Muy estimulante lo que nos has dicho y muy profundo en términos de lo que significa para las organizaciones y los individuos dentro de las organizaciones. Bueno, Paul, tú sabes lo importante que ha sido
mi relación contigo, así que realmente siempre te recuerdo con gran cariño. Igualmente, Daniel. Que, Y de hecho lo que se me ocurre es que dentro de 6 meses volvemos a hacer una entrevista para, para revisitar el tema, ¿no? Porque, excelente, excelente. bueno, Cuando gusten. muchas gracias. Un placer, Paul.